Lo que tenemos aquí es el resultado de un esfuerzo de FES, de agarrar el momento, aprovechar el momento que la pandemia significó para poner en el centro la crisis de los cuidados, que no es ninguna novedad para el movimiento feminista ni para las mujeres que desde hace poco más de un siglo vienen denunciando la existencia de una división sexual del trabajo en donde la carga de los cuidados recae fundamentalmente sobre las mujeres, ¿no? Y en una región como América Latina, aunque bien es cierto que es un problema, digamos, global, porque existimos en una sociedad, tanto en Occidente, ni que hablar en Oriente, en donde las mujeres están, digamos, subrepresentadas, subvaloradas. Lo cierto es que sí, este asunto de los cuidados había salido casi totalmente de la agenda de lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, y es la pandemia la que vuelve a ponerlo en el centro por lo que significó en términos de concentrar todas las cargas de la salud, de la educación, más todo lo que ya las mujeres hacían, ¿no? Nosotros desde la FES en Venezuela hicimos un pequeño ejercicio de consultar cómo estaba ocurriendo, quisimos diagnosticar qué estaba pasando con esa crisis, pero además haciendo un énfasis en el impacto que tiene el déficit de servicios públicos, específicamente en el caso venezolano, ¿no? Pero estamos hoy aquí para hablar un poco de la situación en América Latina, de las iniciativas que se están impulsando, de lo que este trabajo, este recorrido ha significado para el trabajo de las oficinas y para el proyecto regional de feminismo y las potencialidades que esa agenda viene adquiriendo los últimos años específicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero extender mucho más. Nos acompañan, como estaba en la presentación, en la invitación a esta presentación, Elisa Gómez, coordinadora de proyectos de FES México, y quien ha sido también una de las responsables de que este libro esté aquí, y Paula Rodríguez, coordinadora de proyectos de FES República Dominicana, y que también ha estado como muy concentrada en el desarrollo de estos temas, tanto en la Oficina de República Dominicana como en el proyecto de feminismo. Y un poco para comentar, porque es quizás la persona más experta en Venezuela que yo conozco en este estudio de la crisis de los cuidados, la profesora Alba Carosio del Centro de Estudios de la Mujer, y que también ha hecho varias publicaciones y ha dado varios seminarios. Recientemente acabamos de terminar uno sobre sistemas y economías de cuidado, porque bueno, independientemente de la crisis de todo tipo que podamos estar experimentando en Venezuela, lo cierto es que hay un espacio, creemos que hay un espacio para que las organizaciones de mujeres que vienen, bueno, planteándose esta reflexión en torno a lo que ha significado para sus vidas la pérdida de trabajo o estar demasiado concentradas en el hogar, pueda ser una posibilidad de reflexionar con ellas cuáles son las experiencias del resto de países de América Latina y qué es lo que se puede demandar en este contexto. Entonces, bueno, yo no me extiendo mucho más, quisiera darle la palabra a Paula Rodríguez, que nos va a hablar un poco del libro y todo el proceso de concepción del contenido y cómo fue como para ustedes hacer eso. Tenemos como 10 minutos, Pau, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todas y todas. Gracias a la profesora, a las que nos acompañan a pesar del clima. Este libro es el resultado de un resultado colectivo de trabajo. Comenzamos a pensarlo, digamos, a principios del 2020. El grupo de trabajo se conformó, el grupo de trabajo de feminismo, que es el proyecto regional de América Latina que tiene que ver con temas de feminismo y democracia. El grupo se conforma a finales de 2018-2019 y tiene como objetivo discutir todo el tema de la economía del cuidado y políticas de cuidado. Reconocíamos el avance importante que se había dado con el reconocimiento con la inclusión del objetivo 5.4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que visibiliza los cuidados como una dimensión medular del desarrollo sostenible. Y digamos, cuando empezamos a pensar en los productos, cómo podíamos discutir estos temas a nivel regional con una mirada integradora, llega la pandemia del COVID. En ese momento era claro que además de una crisis sanitaria, de una crisis socioeconómica, había una crisis de cuidado que atravesaba a todos los hogares de América Latina, digamos a puertas cerradas, porque estábamos todos en cuarentena, y trabajamos, digamos, unos 3 meses en unas campañas de testimoniales de cómo estaban viviendo las mujeres en sus hogares esta crisis de cuidado, y nos dimos cuenta en ese momento de que no había muchos artículos y análisis a profundidad que identificaran las políticas, los actores, las iniciativas territoriales o incluso iniciativas nacionales sobre los cuidados. Había mucha información dispersa, en algunos países incluso no existía nada, y vimos la necesidad de tomar como una foto
que se tomó, estos artículos se escribieron durante todo el 2020, digamos, un libro que se produce en plena pandemia, y lo que definimos fue, bueno, vamos a establecer unos términos de referencia comunes para 12 países de la región, en donde se identifiquen políticas, actores, iniciativas territoriales. También queríamos ver qué está pasando en el territorio y si esto tiene algún diálogo con algunas políticas nacionales o son iniciativas comunitarias. Y bueno, entonces estuvimos trabajando más o menos un mes en unos términos de referencia comunes para sistematizar evidencia fundamentada para que los gobiernos pudieran, o sea, con el objetivo de que los gobiernos, actores políticos pudieran legislar en torno a los cuidados. Entonces, bueno, establecimos estos términos de referencia que buscábamos tener una mirada amplia, y el resultado fue estos 12 libros que sistematizan, o sea, toma una foto, digamos, con los datos más recientes, en algunos países 2017, otros países 2015, digamos, la segunda década de los 2000, los que sistematiza los datos más recientes en relación, y los que habían disponibles en relación a los cuidados, se terminaron los artículos a final del 2020. El resultado fueron tres tomos con este título, el título lo definimos al final, los cuidados del centro de la vida, el centro de la política. El título inicial era Organización Social de los Cuidados, Políticas, Normas, Actores, Instituciones y Desafíos. Eso era lo que buscábamos como mapear, y bueno, al final como la visión estratégica era sacar los cuidados del centro, o sea, traer los cuidados del centro de la vida al centro de la política. Comentarles también, bueno, la editora fue Aileen Torres, una experta cubana que está radicada en Ecuador, digamos, hizo un artículo introductorio que está en los 3 tomos, y da como una mirada sociopolítica de los datos que se revelan en cada capítulo. Comentarles que, como el libro, digamos, los artículos se terminan en el 2020, salen en el 2021, y de la fecha hasta acá ha habido un avance importantísimo en muchos de los países de la región, o sea, en relación a iniciativas políticas. Ahora, esta mañana comentábamos que en muchos de los países tuvieron avances significativos durante el 2021 que no están incluidos en estos libros, por ejemplo, todo el tema de República Dominicana, el avance en México, el avance en Chile, en Colombia, o sea, son avances importantes que la crisis del COVID logró realmente que los gobiernos asumieran el tema y desarrollaran políticas públicas en torno a los cuidados. También se sistematizan algunas iniciativas locales impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, que creo que también son es importante rescatar. Y bueno, creo que en temas de contenido, de la argumentación un poco que se resumen en el capítulo introductorio, paso la palabra a Elisa para los comentarios al respecto. Gracias, Paula. Decirles que estos 3 tomos además están súper bien equilibrados. Como decía Paula, los términos de referencia se compartieron con todas las oficinas que tiene la Fundación Ebert en la región, a ver qué oficina y qué país estaba en condiciones, interesada en participar. Y finalmente quedaron 12 países que pudimos subdividir en 3 regiones, ¿no? Entonces el primer tomo cubre el caso de México y países del Caribe, está Cuba, República Dominicana y México, y Guatemala, ¿no? En el caso de Centroamérica. También nuestra oficina de Honduras participó, pero ya no logró entrar en esta edición. A ver si ahora recuerdo el nombre de la experta hondureña que sí logró al final, sí cumplió con el ensayo, digamos, con la investigación. Lo único es que quedó publicado como un documento de la oficina nacional. Después logramos 4 países de la región andina, que eventualmente la idea es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela quizás se pueda sumar y podamos tener una segunda ronda de los países que no quedaron en esta publicación. En el caso de los países andinos quedó el
el capítulo de Colombia, el capítulo de Bolivia, Ecuador y Perú. Y finalmente, en el caso del Cono Sur, también logramos tener 4 estudios nacionales, que fue el caso de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Ahí, por ejemplo, extrañamos mucho a Argentina, porque además Argentina tiene un gran avance que perfectamente podía estar ahí registrado, pero no se pudo. Pero insisto, la idea es poder promover una segunda ronda de estudios que pueda complementar toda la región. Como dice Paula, la idea era tomar una fotografía de cómo se estaban organizando los cuidados en ese año muy particular, porque efectivamente estábamos en pandemia, y una de las primeras conclusiones que la editora Ailín Torres pues pudo percibir desde esas primeras lecturas es que es muy difícil hacer un estudio comparativo porque no todos los países tienen toda la información ni la información actualizada, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer hallazgo de una necesidad de información con mismos indicadores, con la misma periodicidad. Entonces, si bien libros de 2020, pues hay obviamente información que es de años anteriores, ¿no? Incluso estaba leyendo aquí unas notas que justamente nos compartió la editora, donde estoy viendo que menciona a Venezuela como uno de los países en donde hay supuestamente la obligación del Estado de hacer encuestas del uso del tiempo, ¿no? Que digamos que es como una de las principales herramientas informativas para el estudio de los cuidados, encuestas de uso del tiempo. Quizá ahorita profesor Alba nos pueda contar un poquito cómo han sido los ejercicios acá en Venezuela y bueno, y lo importante que sería recuperar esa encuesta y tener información de cómo se utiliza el tiempo acá. Como decía Paula, queríamos esta fotografía de quiénes eran los actores, sobre todo, que estaban involucrados, además de los gobiernos, sobre todo porque la Fundación Eber también trabaja con actores de la sociedad civil, con academia, que tanto estaban involucrados, y también tener este mapa de cómo estaban las normas en el marco de lo que podríamos llamar políticas de cuidados. Entonces, bueno, algunos hallazgos que la editora sacó y que ha destacado en varias de las presentaciones que hemos hecho de la publicación, referirnos a la parte de normas, programas y servicios de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, ahí compartirles quizá una buena noticia, no sé si la única, pero ella concluye claramente que al menos en las regiones del llamado sur global, lo que es América Latina, Asia, África, es América Latina la región del sur global que más ha avanzado, no solo en términos de movilización social en estos temas, sino ya en respuestas políticas concretas. Entonces sí hay, digamos, una respuesta del Estado, movilizaciones sociales que exigen el cumplimiento de estos derechos, pero con una gran dispersión, que yo creo que en general ese es uno de los grandes retos de esta agenda, ¿no? Porque esta agenda, digamos que es una agenda multisectorial, donde está el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la protección social, el tema de los derechos humanos de las mujeres, y en realidad lo que se ve es que no hay una articulación, no hay una perspectiva de cuidados común en la que se esté, digamos que avanzando, pero también frente a esta dispersión, la respuesta que se ha gestado en América Latina es que los sistemas integrales de cuidados serían como la solución pública de poder articular todas estas políticas que perfectamente están dentro del paraguas de los cuidados. Entonces, bueno, esa como, digamos, buena noticia, pero también en toda esta pues ya oferta de políticas que existen, también lo que es un hecho es que están desarticuladas y fragmentadas, como les había mencionado. También una de las conclusiones es que otro de los sectores que están vinculados ahí es el del empleo, en donde la región muestra grandes avances, pero muy poco transformadores.
en el sentido que las respuestas estatales, como pueden ser todos los temas de conciliación, trabajo, familia, siguen perpetuando la división sexual del trabajo, ¿no? Por supuesto que quisiéramos licencias de maternidad mucho más sensibles y demás, pero al final no hay esa transformación en donde quisiéramos que el tema de la crianza, por ejemplo, cumpliera con una lógica de corresponsabilidad, donde también los hombres, por ejemplo, pudieran tener pues el mismo número de días de derecho a estas licencias de maternidad y paternidad. También algo que la región muestra, bueno, y por región me estoy refiriendo a estos 12 casos nacionales, es que también hay un cúmulo de normas, servicios, políticas hacia las poblaciones destinatarias, digamos, de las políticas de cuidado, ¿no? Y ahí la población que recibe cuidados, digamos, que está más protegida por reglamentos, con normas, es primera infancia. Con casos exitosos en algunos países en particular, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Costa Rica destacan, y lo que nos dice, bueno, sí, está muy bien que primera infancia esté de alguna manera ahí diagnosticada, atendida, pero algo que también se concluye y que creo que aquí en este país, no sé, profesor Alba, qué piense, hay muy poco respecto a adultos mayores, ¿no? Y que ya también ya no somos la región con ese bono demográfico que tuvimos hace algunos años, y entonces los países latinoamericanos parece que tenemos muy poca experiencia en la atención o cuidado a adultos mayores, y que también ahí hay un déficit de normas y de leyes, ¿no? Otro de los grupos destinatarios, pues el caso de personas con discapacidad, y en este caso una población que nos interesa mucho en la fundación, que es el tema de las propias cuidadoras, ¿no? Un avance que muestra la región tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, y es todo como movimiento que sí hay de organización, incluso en algunos países con buenas prácticas ya de sindicalización de trabajadoras del hogar, que también ahí es muy interesante, porque al menos en algunos casos, puedo hablar del caso de México, no forzosamente las trabajadoras del hogar remuneradas se consideran cuidadoras, ¿no? Y en realidad sí son, y también deberían formar parte de este movimiento y de estas exigencias. Como les mencionaba, para ese entonces, o esa fotografía que se tomó en el 2020, el único país que destacaba ya por tener un sistema de cuidados establecido es el caso de Uruguay, que es referencia, pero del cual también pues hay que estar conscientes que Uruguay es un país con una población pequeña, ¿no? Pequeña en comparación a Venezuela, y muy pequeña en comparación para países como Brasil o México, en donde pues siempre hay que tomar precaución de importar y exportar modelos sin tomar conciencia de esas dimensiones. Quiero decirles que yo creo que como buena noticia lo que está plasmado ahí ya en muchos países está rebasado. Para el momento de la publicación del libro todavía no estaba echado a andar el sistema distrital de Bogotá, por ejemplo, que también pues hoy en día ya es una gran referencia. Tenemos avances ya en el caso de Argentina, de México, que ya se están discutiendo leyes de sistemas nacionales de cuidado, lo mismo Perú, Paraguay, Panamá. Entonces, yo creo que la buena noticia es que es una agenda que se está moviendo, y que hay que estar muy atentas y estar rastreando en dónde están habiendo los avances. Decirles finalmente, ya para escucharla, profesor Alba, porque creo que aquí lo que nos interesa es escuchar Venezuela, cómo se ve frente a este panorama, dónde está, qué tanto puede subirse, digamos, al barco, a la ola de esta tendencia. Aquí quiero rescatar 6 razones que nos propone la editora Ailín Torres de ponerle atención a esta agenda en países en donde no ha tenido a lo mejor el mismo desarrollo y el mismo debate, ¿no? Ella propone estas razones respecto a la agenda. La primera, y que me parece que en esa
en el caso de México parece que lo estamos entendiendo bien, es que los cuidados son un derecho, ¿no? El tema de cuidados tiene dos grandes dimensiones, que es los cuidados como trabajo, los cuidados como derecho. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho un trabajo extraordinario de cómo regular y proponer, incluso ya hablar de trabajo, de cuidados decente, ¿no? También irle imprimiendo estándares, pero en el ámbito de los cuidados como derecho humano, ahí creo que todavía nos falta mucho más reflexión de sus implicaciones y de lo que se requiere, pero finalmente desde la visión de la Fundación y que comparte la editora, hay que destacar que los cuidados son un derecho. También ella menciona que es una palabra que hoy usted mencionó, profesora Alba, que tiene que ver con el nudo de la desigualdad que implican los cuidados, ¿no? Entonces, por más que hagamos en otras áreas, si no intervenimos los cuidados, si no los democratizamos, vamos a seguir reproduciendo desigualdad de género, desigualdad social, entonces simplemente estamos dando vueltas en un círculo vicioso. Ella también menciona, y esto que decía yo respecto a al desarrollo demográfico, es que la región cada vez va a tener más necesidades de cuidado por el tipo de población y entonces pues requiere que nos pongamos la pila, digamos, para atender a esto. Ella también menciona que si América Latina algo que la caracteriza es su desigualdad y sus niveles altos de pobreza, una vez más, siendo los cuidados un nudo de desigualdad, no vamos a poder combatir la pobreza en esta región si no tomamos en consideración los cuidados. Y finalmente, ella menciona que la crisis, en este caso de la pandemia, ha agravado una situación previa que ya era precaria, desigual, injusta, pero que lo que ha hecho es hacer mayor énfasis en estas desigualdades. Y bueno, acá lo dejo para esta primera. Un comentario antes de darle la palabra a la profe. Hemos estado en estas jornadas hablando un poco del sentido de recuperar esta agenda en Venezuela, donde si alguien quisiera mirar qué hay, sin poder hacer el estudio, como le pasó ahí, diría, bueno, Venezuela tiene estos avances porque está reconocido en la Constitución, porque, bueno, todavía no se había aprobado la ley del Sistema Nacional de Cuidados, y bueno, usted que ha trabajado todos estos años, por lo menos los últimos 10, en este asunto de cómo incorporar el tema del cuido, porque sin cuido no va a haber autonomía económica ni posibilidad de romper ese nudo de la pobreza. Si alguien le planteara este asunto de los avances en términos estructurales en Venezuela, la respuesta a usted sería, bueno, están estos avances, pero... Y el comentario sobre el esfuerzo del libro, ¿no? O sea, de poder poner en un solo lugar un análisis que intenta comparar cosas que no están uniformadas, pero que igual sirve para pensar las políticas, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a hacer estos comentarios, a compartir algunas ideas. Muy agradecida también de que este tema lo esté impulsando la Fundación, porque es un tema en realidad vital para el combate a la pobreza, para la justicia hacia las mujeres, pero para la justicia hacia la sociedad en general. Que me parece que esta es una idea que tiene que ser muy rectora de lo que se haga sobre cuidados. Que no se trata de que las mujeres estén padeciendo injusticia, que sí la padecemos, sino que se trata que hay un descuido general de la vida humana en nuestras sociedades y ese descuido general hace que sean sociedades violentas, sean sociedades muy desiguales, etc. Sin duda, el título es un super hallazgo. Los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, sí, se oye muy mal, ¿verdad? No sé, se oye. Hemos hablado mucho de poner la vida en el centro, ¿no? Yo pertenezco también, entre la poliorganizativa que soy, pertenezco a la Red de Mujeres
por ejemplo, Bolivia, Ecuador, aquí Venezuela y México son integrantes principales. Y nosotros acabamos de hacer también una publicación que se llama Con la vida en el centro, porque hablamos de la vida en el centro y es un tema conceptual importantísimo. Sostener la vida, si hoy en día se habla de la necesidad de sostener la vida respetando la naturaleza, con mucho más motivo necesitamos sostener la vida respetando y cuidándonos entre los seres humanos. Pero este libro concreta, ¿no?, de la idea conceptual de poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida, a las políticas, hay pasos que es necesario dar. Este es un tema que viene siendo trabajado y me parece que el libro lo refleja bien, que viene siendo trabajado por el movimiento de mujeres desde casi siempre, podríamos decir, porque se debe al movimiento de mujeres la protección a la maternidad. Por ejemplo, nomás el Día Internacional de la Mujer, eso era lo que pedían las mujeres socialistas en 1910. Eso fue lo que se trató de impulsar en las distintas instancias del socialismo que ha habido en el mundo, con bastante poco éxito, debo decir, la verdad, ¿no? Pero se trató. En América Latina, en los años 70, y yo, digamos, pertenezco, dígame que no se me nota, ¿no? Que no se me nota, pero yo pertenezco a ese feminismo de los años 70. Hablábamos de la doble jornada. El movimiento de los años 70 era un movimiento de las dobles cosas, ¿no? Denunciábamos la doble jornada, denunciábamos la doble moral y ejercíamos la doble militancia, porque en aquel momento las mujeres que eran políticas tenían que militar por un lado en la política y militar por el otro en el feminismo. Como me han pedido que hable de Venezuela, les voy a contar que la primera reunión que se hizo sobre este tema se hizo cuando se logró el primer Ministerio de la Mujer encabezado por Mercedes Pulido de Briceño, que ya murió, y a la cual se le deben dos impulsos fundamentales, ¿no es cierto? El impulso de la reforma del Código Civil, que contenía la distinción todavía, estamos hablando del año 82, entre hijos ilegítimos e hijos legítimos. ¿Qué mayor prueba de descuido puede haber en una sociedad que decir que unos hijos son ilegítimos y por lo tanto no necesitan protección de sus progenitores, como yo misma lo viví en aquella época del 82? Mercedes Pulido organizó un gran congreso sobre la mano de obra femenina, que decíamos en aquel momento. Pablo tenía un amigo, yo tenía el afiche hasta hace poco en la casa, y Pablo tenía un amigo que cada vez que me quería hacer un chiste me decía, bueno, a ver la mano de obra femenina, que se manifieste la mano de obra femenina. Y lo que me quería decir, o a mí o a las mujeres que estábamos reunidas ahí, era que nos levantáramos, laváramos los platos y hiciéramos algo, ¿verdad? Horrible, 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 aunque él era buena persona, pero bueno, era patriarcal. Bueno, ahí conocí a María de los Ángeles Durán, que es una institución en esta materia. Bueno, después durante tiempo se dejó de lado ese tema, yo creo que hasta hoy que se está impulsando casi. Nosotras hemos hecho algunas iniciativas, pero pocas. Sin embargo, sí en Venezuela se logró meter en la Constitución, pero
Eso también les digo a las compañeras mexicanas. Tú puedes tener la constitución que quieras tener, la maravilla de las maravillas en derechos humanos, en protección, en todo. Pero si no hay estructura social, tanto organizativa como del Estado, que la materialice, es lo mismo que un saludo a la bandera. Decimos aquí, y otras dicen propaganda, y otros dicen, no sé, ¿cómo era que se dice? Canto y melodía, ¿no? Porque en realidad yo trabajé personalmente asesorando a la Comisión de Familia para que esa norma de la Constitución, el artículo 88, que para el año 2000 fue innovador y que se metió ahí no porque se le ocurrió a los legisladores, sino porque el movimiento de mujeres estuvo presente en la elaboración de la Constitución, luchando por esos derechos. Pero se quedó ahí, nunca se logró ni el salario para el ama de casa, ni el reconocimiento. Por ejemplo, si bien no queremos que las mujeres se cristalicen o se queden en los cuidados, sí es muy importante la protección social en la ancianidad y el reconocimiento de todos los años que esas mujeres han trabajado. Entonces, por ejemplo, en la Argentina existe la jubilación del ama de casa. Aquí no existe, no la logramos conectar. Existe una cosa llamada Misión Amor Mayor, que bueno, que ha ido dando pensiones a aquellas personas que no tenían capacidad contributiva. Y por supuesto, de los que no tienen capacidad contributiva, la amplísima mayoría son mujeres porque tienen historias laborales discontinuas o han trabajado como amas de casa. Por eso nosotras queríamos impulsarlo, incorporarlo. Estoy yendo a Venezuela, porque me preguntaron. ¿Para qué me preguntaron? Yo tengo acá cosas sobre el libro. Sí, pero bueno, les voy a comentar esto porque me parece interesante que lo sepan. Cuando se hizo la discusión aquí de la ley del trabajo, porque tenemos una ley del trabajo muy reciente, que es en el año 2010, nosotras como movimiento de mujeres teníamos un eslogan que las mujeres lo hicimos, pero no pasó de ahí. Trabajadoras somos todas. ¿Por qué? Porque la ley del trabajo no tiene solo que proteger a las que están remuneradamente ocupadas, sino a las amas de casa, las llamadas amas de casa, las trabajadoras informales, las trabajadoras del hogar, es decir, a todas. Sin embargo, y esto es importante que lo sepan incluso las compañeras que están en las líderes políticas, que los sindicatos se opusieron grandemente. Acá se formó una comisión de aproximadamente 15 o 20 legisladores que la nombró el presidente Chávez cuando él estaba con vida. Porque una de las cosas que había dicho Chávez, que después no le pararon la más mínima micra, es que un legado propio tenía que ser una ley del trabajo justa, una ley de trabajo que proteja a todas y todos los trabajadores. Y todas y todos los trabajadores no son solamente los que cobran 15 y últimos. Son los boneros, son los que atienden las mesas, son las mujeres que limpian las casas y son las amas de casa que cuidan los niños. Sin embargo, eso no fue posible. Estaba con vida en aquel momento Nora Castañeda. Aquí le hicimos el último homenaje a Nora, que fue una entusiasta de este tema, y solamente porque tenía un amigo en esa comisión, el amigo nos recibió. Pero del resto, son los propios sindicatos los que se oponen
a ver el trabajo de las mujeres como trabajo. Entonces, hay dos cosas que me parecieron, lo voy a relacionar con el libro, que me parecieron importantes. Hay que trabajar o hay que mover la noción de derechos, pero también hay que mover la noción de trabajo, porque trabajadoras somos todas. ¿O acaso cambiar pañales no es un trabajo? ¿O acaso hacer la comida no es un trabajo? Claro que es un trabajo. Trabajo es todo lo que gasta energía. Y para eso hay que moverse a varias puntas. Bueno, total, que nosotros no lo logramos. Y se quedó una ley del trabajo que ahora viene, digamos, lo que me parece más importante de decir, que es una ley de trabajo que protege en toda nuestra región a menos de la mitad de la masa laboral. ¿Por qué? Porque en todos los países oscilan entre 50 y 80 y 90% en Bolivia de personas que están en el trabajo informal o no están consideradas formalmente como trabajadoras. Y eso es, por supuesto, un descuido total. O sea, eso sí es descuido. Porque entonces, ¿qué pasa? Bueno, muy bien, hacemos unos permisos pre y postnatales cada vez más largos. Podemos ponerle 2 años, como tiene Suecia. Pero siempre va a ser a menos de la mitad de la población. Y el resto de la otra mitad tiene que vivir como se vivía en el siglo XIX o a principios del XX, donde las mujeres, las luchadoras luchaban porque una mujer no se levantara en su momento de parto y se pusiera frente al telar a trabajar, porque eso es lo que le pasa a las mujeres que no tienen. Y lo peor de todo lo peor, porque como nosotras no manejamos para el tema del cuidado, no solamente hay que manejar lo teórico, hay que manejar lo fino. En todos los países la protección del seguro social a la maternidad no la pagan los patrones, la paga el seguro social. Es decir, a todo se le reintegra al patrón el dinero, ¿no? Ahora que algunos lo adelanten, eso es harina de otro costal. Entonces la lucha tiene que ser por una cobertura universal, porque los ancianos que tú dices, de verdad, nuestras poblaciones están envejeciendo. ¿Qué vamos a hacer con el 60, 70 y 80% de trabajadores y trabajadoras que cuando lleguen a viejos lo va a tener que cuidar una mujer o una familia porque ni siquiera tienen el ingreso mínimo? ¿No es cierto? Porque ese es el problema del envejecimiento. Bueno, total, que con esto lo que estoy tratando de hablar es cómo la organización del cuidado, la organización social del cuidado, es una organización que desiguala y produce desigualdad. Porque estamos hablando de sociedades con una altísima precarización. A nosotros nos dicen, no vamos a hacer sociedad de bienestar. Ya quisiéramos nosotros acercarnos a sociedades de bienestar. Sociedades donde, cuando lleguemos a viejos, yo que estoy bien cerca, todavía no llegué, muy cerca, podamos tener una garantía y una seguridad. Porque aquí en Venezuela, porque hoy a la mañana, pero eso se produce en toda América Latina. Hoy a la mañana una de las compañeras decía muy acertadamente que la familia es la principal red de seguridad social. ¿Por qué es difícil romper a la familia? ¿Por qué los grupos que vienen desde las derechas se apalancan en la familia? Porque la familia es la única garantía de bienestar.
Cuando digo la familia, estoy diciendo las mujeres, porque son las mujeres las que garantizan el bienestar de la familia. Bueno, con respecto a la encuesta del uso del tiempo que me preguntaste, en aquellos primeros 3 años, vamos a decir del 2000 al 2010, hubo algunas iniciativas impulsadas por Banco Central. Nunca se llegó, o por lo menos que yo tenga noticia, a hacer el trabajo de campo. Porque tú puedes hablar de hacer los cuestionarios, tener un mejor cuestionario, qué sé yo, pero si no haces un levantamiento de campo, bueno, todo se queda nuevamente en el canto y la melodía. Yo pienso que hacer una encuesta de uso del tiempo no tiene que ser algo tan absolutamente complejo. Sí tiene que tener una muestra bien hecha, representativa de todos los sectores sociales, tiene que tener una cobertura territorial importante, pero que puede tener un cuestionario simple. Y de las encuestas de uso del tiempo a la cuantificación del aporte del trabajo doméstico, trabajo del hogar, al Producto Interno Bruto, hay un paso, porque simplemente se usa la metodología de horas, la hora vale tanto, porque hay un sueldo establecido en el país, y se multiplica la cantidad de horas por el salario mínimo. Y ahí tenemos la cuenta satélite, que es algo bien importante para cuantificar. Otro de los aportes, por lo tanto, el tema del uso del tiempo, y este es un tema que se relaciona con el trabajo, está muy bien reflejado en el libro, porque casi todos los estudios coinciden en que en América Latina, donde tenemos sociedades en condiciones muy difíciles de servicios y demás, las mujeres tienen otra jornada. O sea, no estábamos tan equivocadas en los años 70 cuando decíamos doble jornada. En algunos de los estudios se llega a 40 horas semanales de trabajo doméstico. Y la jornada de trabajo son 40 horas. Es decir que, y yo estimo que en Venezuela hay mujeres que hacen más de 40 horas, porque además aquí no abres el grifo y tienes agua, no abres la cocina y tienes gas, hay horas que no se puede hacer nada porque no hay electricidad, se te llueven los techos y demás, entonces después tienes que pasar boleto. Entonces, bueno, hay que ver una enorme cantidad de horas que se trabajan. Bueno, entonces, una cosa en la que coincidimos todos los países, pero en algunos países es más grave que otras, es en la familiarización del trabajo del hogar y en la mercantilización, que son dos caras de la misma moneda. Las familias son las responsables, es decir, las mujeres. Y las que tienen un poco más de poder adquisitivo, ¿qué hacen? Compran el servicio en el mercado. ¿Por qué? Porque pueden. Así tan sencillo. ¿Por qué usted hace eso? Bueno, porque puedo, porque tengo plata y puedo hacerlo. Y de ahí están las nanas y demás. Ese también ha sido uno de los motivos por los cuales el trabajo doméstico remunerado, que es el de las trabajadoras del hogar, no ha sido una gran bandera dentro de los movimientos de mujeres, porque hay una parte importante de las compañeras que tienen sus propias empleadas, ¿no es cierto? Porque el tiempo es finito y cuanto más derechos tenga la trabajadora, es más difícil y hay que tener más capacidad económica para contratar. Bueno, ahora voy a hacer, para terminar, supongo que en algún momento me van a preguntar cuáles serían las perspectivas
perspectivas en Venezuela. Bueno, yo creo que hay muchas perspectivas, porque el asunto de la precarización es un asunto altamente sentido en nuestra sociedad. Y lo que reflejaban las compañeras esta mañana, porque a eso le sumamos la gran presión psicológica que tenemos en todas nuestras sociedades por ser excelentes madres, tan hermosas como las mujeres venezolanas tenemos que ser porque somos el país de las mises, o sea que hay que ser trabajadora a la mañana, misa a la tarde, aguatera en la noche, es decir, claro, la presión psicológica es terrible. Bueno, quería hacer una breve referencia. El resumen que se puede hablar, que abarca todos nuestros países, es lo que tú decías: fragmentación y precarización de los trabajos de cuidado. Fragmentación porque aún, por ejemplo, Argentina, que es un país que ha pasado un semi-estado de bienestar y que además tiene sindicatos muy fuertes, porque los sindicatos son un actor que hay que contarlo en este asunto del cuidado, y que han logrado penetrar los movimientos de mujeres, tiene una gran fragmentación en sus políticas de cuidado. Aquí en Venezuela tenemos exactamente la misma situación, pero muchísimo más atrás, porque además las políticas de cuidado son absolutamente ínfimas, porque en el papel es todo muy bonito, hay que mirar la cobertura, ¿no? Y ese es uno de los datos mejor guardados. Por ejemplo, yo hice una investigación sobre las transferencias monetarias que se hicieron durante la pandemia, y el tema de la transferencia monetaria ha sido muy polémico, porque bueno, por ejemplo, en Bolivia el bono Juancito Pinto se le da a las mujeres, son las mujeres los que lo tienen que vehiculizar, entonces las mujeres se quedan cristalizadas, pero a su vez le resuelve una situación, ¿no? Porque en vez de limpiar, como era antes las bolivianas, la casa ajena, las cholitas, entonces reciben el bono Juancito Pinto y limpian su propia casa, ¿no? Y cualquiera le gusta más limpiar su propia casa que limpiar la casa ajena. Entonces, pero, ¿cuál es la cobertura? ¿Cuál es la cobertura poblacional? ¿Cuál es la cobertura en cantidad de gente? Porque hay esos son secretos extremadamente bien guardados por los gobiernos. Aquí en Venezuela tenemos una cantidad de bonos, de los cuales está el bono Hogares de la Patria, que en el papel es una belleza, porque se le va dando un bono por cantidades de hijos, y en realidad es un aporte, en un momento dado fue un aporte económico más o menos sustantivo, pero hoy en día es nada, y por otra parte la cobertura es inauditable. Es decir, no se puede saber, ¿verdad? ¿Quién recibe el bono, quién lo recibe? A veces la gente se pregunta, ¿y por qué tú recibiste el bono y por qué tú no? Bueno, no se sabe, es el velo del QR, ¿no? Porque los bonos se asignan por QR. Entonces el QR es en realidad un velo que oculta la realidad de los bonos. La desarticulación de las políticas de cuidado que se observa en toda América Latina tiene también un origen clientelar, porque en la medida que no es trabajo, no es derecho y es beneficio, entonces resulta que las personas que reciben sus derechos son llamados beneficiados, ¿no? O sea que son beneficiados con ese apoyo, que hoy a la mañana también hablábamos del apoyo. Bueno,
Tengo un montón más de cosas que decir, pero se hace muy largo. De cada uno de los países les saqué una idea que me parece interesante de cada uno de los estudios. Qué sé yo, solamente voy a referirme a dos. Cuba, con el proceso de estratificación y reestratificación social, la existencia de las nanas en Cuba para ciertas capas sociales, que hace una cosa grave, ¿no? Y la idea de que tampoco en Cuba se ha logrado que las amas de casa y las mujeres que hacen trabajo doméstico sean consideradas trabajadoras, porque es un derecho, pero también es un trabajo. Y el trabajo dignifica, y hay que reconocer que es trabajo. Y el caso de Guatemala, que me parece un caso también sumamente interesante, porque si algo tiene también la desigualación que se produce en los cuidados, es que las que cuidan son las mujeres de los pueblos indígenas. Y sin embargo son altamente desvalorizadas, no son trabajadoras, a pesar de que vienen de la historia de dignidad que tiene el pueblo maya. Entonces, bueno, hay mucho más que decir. Por ejemplo, Guatemala tiene un 47.7, la mitad de la población es maya, y mucho más. Y sin embargo, es una sociedad que ya viene con esa estratificación, en este caso racial, y por supuesto, en la campaña que ustedes tuvieron el año pasado, quien cuida a las que cuida, me pareció muy interesante, porque justamente es eso, son las que cuidan las más descuidadas. Pero no solamente las más no porque se descuiden a sí mismos, como se suele decir. Primero, claro que se descuidan, no tienen tiempo. Hasta en la presencia física se ve que están estropeadas. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen tiempo. Sino porque la sociedad la descuida. Y cuando sean viejitas y no puedan seguir lavando platos, entonces van a terminar atenidas a lo que los hijos le quieran dar, porque no hay ninguna seguridad social. Y finalmente, el otro caso que clama al cielo es el caso de Brasil, que es un caso en el que se ha encontrado esclavitud doméstica. ¿No es cierto? Porque todo esto tiene que ver también, y eso hay que hacerlo visible, con trata de personas que no solamente son con fines sexuales, sino que son con fines de trabajo doméstico. En Estados Unidos, por ejemplo, y lo que tú decías, que no se consideran cuidadoras. No, es decir, ellas quieren la dignidad de trabajadoras, que es lo que son. Y por otra parte, hay un libro muy bonito de una norteamericana que se llama Oro por Cariño, que habla de cómo se le exige a la trabajadora doméstica que quiera a los hijos, que los cuide, mientras que al mismo tiempo en el rancho quedaron los hijos propios. Incluso podríamos incluir algo de la experiencia venezolana en políticas de cuidado que la tuvo, o sea, los círculos femeninos populares, los hogares de cuidado diario, es decir, no venimos tampoco de la nada, ¿no? O sea, hay países en América Latina que apenas empezaron este debate y la implementación de institucionalidad y legislación muy recientemente. Venezuela, por el contrario, desde el año 36, por lo menos del siglo pasado, dentro del marco laboral incluyó el tema del apoyo a la primera infancia, ¿no? Nunca se amplió demasiado ese concepto de concentrarse sobre todo en la población infantil para apoyar el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque de fondo lo que está es el problema de que las mujeres, que son la mitad de la población en todos lados, no pueden tener ingresos propios. No es solo un problema, como el feminismo lo ha planteado, de ser desconocidas, subvaloradas, etcétera, sino un problema de desarrollo, porque si la mitad de la población
puede generar ingresos o no puede desarrollarse personalmente, pues entonces el país difícilmente puede crecer en ninguna otra dirección. Pero más allá de eso, nosotros hemos estado discutiendo estos días esta imagen del diamante del cuidado, ¿no? Están las familias, está la comunidad, está el Estado y está el mercado. Y como ustedes han registrado, y también está registrado el libro, y lo hemos discutido hasta el cansancio en los últimos años, y está en toda la literatura, en América Latina no se pueden pensar políticas de cuidado que no integren las dinámicas comunitarias de alguna manera, y de que no identifiquen en la propia dinámica comunitaria cosas que integrar a la política, porque si se hace desde arriba, sin integrar esas redes que ya existen, parece que no necesariamente puede funcionar. Entonces yo quisiera preguntarle un poco a las chicas que tanto en Ciudad de México como en el caso de República Dominicana están trabajando en la formulación y ya en el caso dominicano en la implementación, una reflexión sobre la experiencia, ¿no? O sea, no tiene que ser demasiado larga, pero una reflexión sobre la experiencia y el propio caso venezolano sobre, bueno, ¿cuál sería la perspectiva frente a ahora que tenemos una ley nacional de cuidados para la vida? Empiezo contigo, Bella. Sí, gracias. Pues muchas gracias, profesor Alba. Creo que eso también es muy interesante para Paula y para mí, escuchar cómo está la situación en Venezuela y ver qué potencial hay de mover efectivamente muchas dimensiones. Yo decía la del derecho, pero efectivamente la del trabajo. Nada más quería compartirles que algunos datos del caso mexicano, ¿no? Para que también acá se pueda dialogar con la experiencia venezolana. No tengo el dato ahorita preciso, a partir de la última encuesta nacional del uso del tiempo en el caso mexicano, que es de 2019 y se publicó en el 2020 a propósito de la cuenta satélite. Aquí me anoté que está representando en el caso mexicano el 23% del PIB, si no es que un poquito más, no llega al 25%, pero es un montón. Lo comparan casi con los ingresos, creo que del sector turismo, había ya alguna referencia, entonces es impresionante. Me da la sensación que en el caso venezolano sí puede estar llegando al 25 o incluso más, ¿no? O más, lo cual sería una revelación mundial en el sentido de llamar a lo que está significando en el caso venezolano por lo que se está viviendo, ¿no? También compartir que en el caso de los sindicatos, que es parte de lo que también trabajamos en la Fundación EVER, ¿no? Porque además como Fundación Socialdemócrata tenemos este vínculo con los sindicatos, y al menos en el caso mexicano hay avances en que en las negociaciones colectivas ya está el tema. También creo que ahí nos falta mayor articulación. Como yo decía, las trabajadoras del hogar están por un lado, en el caso mexicano no está totalmente lograda la sindicalización, pero ahí están dadas algunas condiciones, ¿no? Pero ahí sí veo a los sindicatos un poco alejados de la agenda feminista. En el caso de Uruguay es distinto, ¿no? Pero al menos los sindicatos en su propia ruta, hay mucho trabajo de mujeres sindicalistas, que también es un sector totalmente masculinizado, entonces también las compañeras sindicalistas son minoría, pero en México ahí hay un avance también cualitativo importante de que aún frente a esos retos, sí es un tema que ya está en la mesa en muchos de los contratos colectivos, entonces creo que ahí también sería un área que valdría la pena seguir comparando. Y también totalmente coincidente con lo que menciona el profesor Alba, de que efectivamente el derecho al cuidado, una vez más, parecería que solo va a ser un derecho para aquellas personas que están insertadas formalmente en la economía y que son quienes hoy en día gozan de ese derecho a la salud, de ese derecho a la seguridad social, a partir de su condición laboral previa, que eso es lo que no debería de ser, y por eso la universalidad es tan importante. Yo he escuchado a mujeres que ya se identifican como cuidadoras en el caso mexicano, que incluso empiezan a formular la idea de que toda mujer que cuida, que son todas, deberían ser empleadas del Estado y que por lo tanto deberían tener un salario. No sé si esa es la salida, porque ¿qué Estado va a poder lograr pagar la nómina de todas las mujeres cuidadoras? Pero yo justo decía ayer con las compañeras con las que desarrollamos un taller, hay que empezar a pensar fuera de la caja, ¿no?
Y parecería muy loco decir que todas las mujeres que puedan comprobar que cuidan, que la encuesta del tiempo pues es ahí clarísima, es empleada del Estado, porque está sosteniendo al Estado, ¿no? Entonces, no se empiezan a salir estas ideas que, insisto, parecen medio locas, pero que hay que empezarlas a cuestionar, a politizar y ver qué idea sale. Y otra cosa que me parece importante, yo sé que no se puede comparar los contextos nacionales, pero escuchando el tema de la política social, digamos que el esquema, el patrón es el mismo, desgraciadamente. México tiene actualmente una política social, pues, no quiero decir profundamente ni totalmente, pero con mucho tufo de clientelismo y asistencialismo. Ahí sí tenemos padrones de los beneficiarios, pero muy opacos y muy manipulados. Quizá aquí no los tienen, ahí los tenemos, pero el resultado es un poco el mismo. Entonces, yo sé que no es consuelo, pero decir que, porque al final es un patrón, la política social de nuestros países ha sido con esas características: uso electoral, asistencialismo, y pues claramente quien tiene el padrón de beneficiarios, pues ese es oro molido para la lógica de movilización electoral. Entonces, bueno, y también, al menos el gobierno actual, en el caso mexicano, ha decidido que la mejor política social son las transferencias, y eso tiene sus límites y no resuelve muchas cosas, en fin, creo que no es la mejor política social que se pueda tener. Y respecto a lo que preguntas, Anaís, yo creo que ahí es donde está la importancia de abrir espacios de diálogo y de participación de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que en esta lógica del diamante del cuidado, y me parece que también es una de las conclusiones que formuló la editora, es que necesitamos sistematizar y mapear más las iniciativas comunitarias y colectivas. Y hablando del caso, por ejemplo, de Guatemala y de Bolivia que mencionaba, profesora, yo creo que también por eso es muy importante para países también como el mexicano, donde hay una población de pueblos originarios importante. Esto también tiene que estar pues con el famoso enfoque de la interseccionalidad. Y creo que algo, por ejemplo, en lo que también se parece a nuestros países, no solo son pueblos originarios, sino también migrantes. Entonces, México tiene una historia de migración que antes era las y los mexicanos que iban a Estados Unidos, pero ahora hay un tema de retorno, hay un tema de tránsito, en donde también las mujeres migrantes pues están insertas en estas lógicas de cuidado, con un sacrificio tremendo, lo que puede ser dejar a los hijos propios para ir a cuidar a otros. En fin, ahí creo que también la intersección con migración es muy importante. Bueno, y en el caso de México, con el tema de trata, también, ahora sí que son interconexiones terribles, en donde efectivamente las que cuidan son las menos cuidadas, y es en donde debería estar el foco de la discusión. Bueno, en República Dominicana el proyecto piloto que se llama Comunidades de Cuidado surge como una apuesta del Ministerio de Economía una apuesta gubernamental para la estrategia de combate a la pobreza, principalmente femenina. República Dominicana lidera el índice de feminización de la pobreza de la región, por 100 hombres, 153 mujeres en pobreza. Entonces, digamos, para dar cara a esta problemática, dentro de la política de protección social, que es el plan a las familias vulnerables, que es el programa Supérate, ellos ahora insertan un vector, que es el vector de cuidados, y busca, además del apoyo principalmente, reciben estas familias transferencias monetarias condicionadas, ahora van a, por un lado, capacitar a mujeres para que luego serán contratadas por el Estado para que provean servicios de cuidado con un salario digno. Eso por un lado, o sea, se capacitan mujeres de familias Supérate, de estas familias de extrema pobreza que actualmente probablemente la mayoría no trabajan o trabajan con salarios, trabajan en el sector informal.
Entonces a estas mujeres la capacitan y le dan un salario digno, y a otras que cuidan las liberan de tiempo para que puedan capacitarse, hacer participación política o insertarse en el mercado laboral. Realmente todavía, digamos, estamos en un proyecto piloto en 2 comunidades, es bastante pequeño el alcance ahora mismo y estamos en la muy primera etapa, o sea, se está en el proceso de formación y un poco cómo van a trabajar estas cooperativas de cuidadoras, que son las que el gobierno va a contratar para que provean los cuidados. Estamos actualmente en un proceso bastante, digamos, inicial de este proyecto de cuidados en 2 comunidades, una comunidad rural en el sur de República Dominicana y una comunidad urbana bastante pobre en Santo Domingo. Con eso la idea es ampliar, o sea, después de los aprendizajes de estos 2 experimentos, la idea es en el 2023 ampliar la experiencia. Sin embargo, el financiamiento, que esta mañana lo cuestionábamos, todavía, digamos, el piloto lo está financiando un préstamo del BID y se logró conseguir tener un presupuesto nacional que le llaman ellos presupuesto protegido, pero no se garantiza la ampliación. Todavía en este momento se está luchando un poco para incluir la ampliación del piloto Comunidades de Cuidado en el presupuesto del 2023 y garantizar que pueda ampliarse. Otra duda realmente, o sea, otro cuestionamiento y preocupación que tenemos desde la Fundación EBER, que hemos estado muy de cerca en la política de cuidado, porque apoyamos en toda la asesoría de la conceptualización de la misma, es el uso clientelar, ya que actualmente, que son listados pequeños de las personas que se forman para proveer cuidados y que van a recibir el doble de un salario mínimo, son listas que pasa el partido, así literal, para que sean formadas. Entonces, digamos, la sociedad civil juega un rol importantísimo en el monitoreo y en la incidencia de que realmente podamos sobrepasar el uso clientelar de la política de cuidado y logre realmente dar respuesta a los altos índices de feminización de la pobreza. Estamos en cuanto al tema del territorio y las iniciativas comunitarias, la política de cuidado, o sea, la gobernanza de la política de cuidado es una articulación de 10 instituciones. La persona que está dando cara, o sea, que está liderando todo este proceso, dice, bueno, lo que hace una mujer en su casa, se necesitan que se articulen 10 instituciones del Estado para organizar los cuidados, lo que normalmente hace una mujer en su casa. Entonces, hay una mesa intersectorial de cuidados a nivel ministerial, nacional, y esas mismas mesas se están aterrizando a nivel local. Entonces, hay unas mesas locales de cuidado con los representantes de esas instituciones a nivel local, y hay también un levantamiento de las organizaciones de la sociedad civil, iniciativas de centros de vecinos, juntas de madres, etcétera, para un poco articularse a las capacidades instaladas y a las iniciativas de cuidado que ya se están desarrollando a nivel local. O sea que ya hay organizaciones no gubernamentales, o sea, ya hay organizaciones desde la comunidad que están proveyendo cuidado, y es un poco articularse en el territorio con estas iniciativas a identificar también los vacíos, las brechas y oportunidades que existen en el territorio. Entonces eso es lo que está pasando en República Dominicana, y bueno, con preocupaciones y también con entusiasmo de qué nos va a traer esta política mientras siga la implementación. Muy interesante lo que dices. Uno de los, para mí, debilidades que tienen los sistemas de cuidado, incluso en Uruguay, ¿no?, es la gran articulación de instituciones. Es decir, con muchas manos en un plato hace mucho garabato, entonces no hay nadie responsable. Ahora mismo, hablando con Karina Battiani, que es una de las personas más importantes de la política del sistema integral de cuidados, fíjate, por ejemplo, Uruguay no ha podido avanzar en las casas hogar para ancianos, y porque no se terminan poniendo de acuerdo cuáles son las normas que debe tener una casa para que sea habilitada. Entonces, bueno, hay una mora terrible en ese sentido. Aquí pasó algo muy parecido con el cuidado de la infancia. Como dices tú,
Anaís, existían los hogares de cuidado diario. En cuanto el Ministerio de Educación empezó, porque no tenemos hogares de cuidado diario, tenemos que tener centros integrales de primera infancia, entonces tienen que ser maestras graduadas, entonces no sé qué, entonces no sé cuánto, total, ni una cosa ni la otra. Ni hay hogares de cuidado diario y la cobertura proyectada del Ministerio de Educación venezolano para la primera infancia es de apenas del 30%. Esa es la meta. Actualmente hay apenas menos de 10%. Para armar, yo he sido testigo, para armar un centro integral, no me acuerdo cómo es el nombre que le da el ministerio, en la Universidad Bolivariana, se tardaron 3 años. Estamos hablando de la Universidad Bolivariana, que es como la joya de la corona de las universidades que fundó Chávez. Y a esa joya de la corona, después que, es más, los intereses, yo quiero esto, yo quiero este pedazo, son tan terribles que entonces cuanto más instituciones estén ahí, es peor el resultado. Ahora, ¿qué hacer en Venezuela? Bueno, sin duda creo que lo principal es sensibilizar, porque no hay una sensibilización sobre este tema. Es decir, por ejemplo, trabajo con los sindicatos que en este momento están rearmándose, ¿no? Porque hay una situación laboral muy difícil, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras. A lo mejor es una oportunidad de relación con los sindicatos y promover las ideas, ¿no es cierto? Claro, con esa salvedad, ¿no? Que el sindicato quiere mis propios beneficios y el que no esté sindicalizado, afuera va. Pero bueno, pero es importante sensibilizar. En cuanto a nivel de comunitario, yo creo que hay mucha oportunidad porque las comunidades ya están organizándose en este sentido. Hay comedores, con el COVID fue un ejemplo, pero fue un ejemplo en todas partes. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Chile estaban funcionando, porque tengo la sigla de Chile, pero no la tengo de acá. En Chile hubo más de 3.100 ollas comunitarias durante la pandemia. Ollas populares, que le llaman los chilenos. Aquí también existen una cantidad de redes que son locales que habría que apoyar. Pero, ¿de dónde se puede partir? De una cosa que para Venezuela es un tema importantísimo, que son los niños. Aquí ustedes ven, porque es una sociedad, sí, en ese sentido, muy enfocada a la infancia. Después vendrá el descuido, ¿no? De cuando las personas son mayores. Por ejemplo, yo creo que tú mencionaste que hay unas redes de maestras. Bueno, a mí me parece que son una puerta de entrada importantísima, porque no hay mejor articulación que la que se puede hacer a través de eso, de brindar asistencia, apoyo, cuidado a los niños, libera poco. Lo que sí hay que tener cuidado es algo que a mí me marcó mucho, un artículo que leí hace un tiempo de Laura Pautasi, que no sean, ella hizo todo un estudio sobre redes de cuidado comunitario en la Argentina y llegó a la conclusión de que había un cuidado de pobres para pobres. O sea que es una cosa, o sea, ¿qué quiero decir? Ni te calvo ni con dos pelucas, ¿no es cierto? Aquí en Venezuela existieron en algún momento, yo incluso conocí personas que mandaban sus hijos a lugares, digamos, de primera infancia, estamos hablando de 2-3 años, que ofrecían a los padres hasta el servicio de que tú los puedes monitorear a través de la cámara, como hay en los edificios para seguridad. Entonces tú podías prender tu cámara, tu computadora en la oficina y podías ver qué estaba haciendo tu hijo en el parvulario.
Mientras que estaban los otros, que estaban en los hogares de cuidado diario o alternativas similares, que en un cuartito como este había 15 o 20 niños, ¿no es cierto? Y las condiciones de higiene también eran precarias. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, lo que hay que tener cuidado con las iniciativas comunitarias, para mí, es que tengan, no sea como lo que exige el Ministerio de Educación, ¿no? Una cosa que entonces tiene que tener 3 posgrados la cuidadora social, pero que se cumplan algunas condiciones mínimas y que sea, o sea, que además eso libere tiempo, ¿no? La liberación de tiempo de las mujeres es algo muy importante, pero también una remuneración para las cuidadoras, porque ese fue el problema por el cual desaparecieron los hogares de cuidado diario. Porque, te digo, porque estaba en la Asamblea Nacional. En cuanto a ella pidieron salario, apareció. Gracias, Dani, ¿tú querías decir algo? Bueno, nada, muchas gracias a ustedes, a las chicas por acompañarnos aquí. El libro se puede descargar, lo pueden buscar con el título Los cuidados del centro de la vida al centro de la política y les aparece de una vez los 3 tomos, y también mirar en nuestra página los resultados de la campaña que hicimos Quién cuida a las que cuidan, y queremos eso, ¿no? Como empezar una ruta en la que podamos proponer una política de cuidados con las mujeres que están ejerciendo esa función de hecho sin necesariamente habérselo propuesto, como las maestras, por ejemplo, o las cuidadoras las trabajadoras de la salud, que también se han tenido que volcar a ser cuidadoras de distinto tipo y en distintos espacios, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por arriesgarse a venir a Venezuela una semana completa, y a la profe también por acompañarnos en esto, y a ustedes que están aquí por estar en esta conversación. Gracias.